Vamos a dar comienzo esta tarde-noche con una pequeña oración, encargándole a Dios toda esta reunión, lo que es la palabra, la administración. Oramos. Padre, en el bendito nombre de Jesús, esta tarde-noche nos presentamos delante de ti, Señor, primeramente para pedirte perdón por todos nuestros pecados, Señor, para agradecerte por Cristo, Señor. Te agradecemos por tu Hijo, Señor, que murió en una cruz hace 2000 años por el perdón de nuestros pecados, para que nosotros podamos tener vida eterna, Señor, por la pura fe y por la gracia, Señor. Te agradecemos esta noche porque tu Espíritu Santo nos lleva a toda verdad y justicia, redarguye, exhorta, nos hace entender cuál es tu voluntad. Y en ella queremos caminar. Dejamos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a Juan, capítulo 6, versículo 56 en adelante. Vamos a seguir con esta serie, esta seguidilla de lo que es el crecimiento espiritual, lo que es la madurez de un cristiano. ¿Qué es un cristiano bíblico? La madurez del cristiano. Yo me quiero enfocar en dos puntos esta noche. Me quiero enfocar en por qué a veces se detiene un cristiano cuando crece espiritualmente. Y a veces para poder entender las cosas tenemos que ver la parte negativa, o como se dice también, para poder ver las cosas claras tenemos que ver la parte de atrás de una pared oscura. Vemos lo oscuro, vemos lo negativo para poder observar lo positivo. Y en estos dos puntos yo quiero ser concreto en decir que el crecimiento espiritual de un cristiano se detiene cuando el cristiano no ha entendido que debe morir a sí mismo todos los benditos días y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que hace que se detenga. En Juan 6, versículo 56, yo quiero que entendamos lo tajante que fue Jesucristo con sus discípulos. Primero, Cristo está hablando con los judíos y los fariseos y hablan acerca de esclavitud, hablan acerca del pan de vida, y los judíos dicen: nosotros somos de Dios porque somos descendencia de Abraham. Y Cristo les dice, hablando del pan, dice, espiritualmente hablando de él, Cristo les dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, y asimismo el que come, él también vivirá por mí. Versículo 58, hablando del mismo, dice: este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Cristo les dijo: no descansen en que ustedes son simiente de Abraham territorialmente, porque vienen de la descendencia de Israel, sino que Cristo es el pan de vida. Y cuando Cristo les dijo eso a los discípulos, ellos dicen: dura esta palabra, duro es seguirte, Cristo. El versículo 65, Cristo, vemos la elección de Dios y dice, y dijo: por eso os he dicho que ninguno, ¿sí? Un negativo universal, que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado por el Padre. Ahí lo que vemos es hay una elección de Dios en cuanto a un cristiano. Ninguno puede venir a mí, dice Cristo, si no le fuese dado por el Padre. Cada uno de nosotros, si no fuimos escogidos por el Padre y dados a Cristo, nadie puede ir a Cristo. Versículo 66. Desde entonces, muchos de los discípulos se volvieron atrás, ¿sí? Muchos no quisieron seguir a Cristo por lo que les dijo, porque fue muy duro, y ya no andaban con él. Versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay algo tajante que dice que Dios hace una elección, el Padre, para enviarnos, para escogernos en Cristo. Y hay algo que volvemos a repetir: la urgencia del crecimiento espiritual que se detiene es cuando no entendemos que la vida del cristianismo es tomar la cruz todos los días, no cuando a nosotros nos conviene. Es el instrumento que Dios utiliza para hacernos crecer, es que nosotros tenemos que morir todos los días, negarnos a nosotros mismos y vivir y hacer la voluntad de Dios. Es renunciar a la vida que nosotros queremos, ya sea una vida espiritual, simbólica que nosotros queremos, física también, y negarnos todos los días a lo que nosotros queremos y hacer la voluntad de Dios. Y eso es algo que cuesta. Y cuando yo no lo hago y pongo primero mis intereses, detengo
mi crecimiento espiritual, detengo mi madurez. Entonces, morir a nosotros mismos es un requisito que pidió Cristo. Vemos, el apóstol Pablo también dice, andemos como escogidos de Dios. Si yo entiendo que fui escogido de Dios, mi visión sobre el mundo, sobre la madurez va a ser diferente. Pero vuelvo a repetir, el requisito para crecer, para ser seguidor de Cristo es morir a nosotros mismos todos los días. Mateo 16:4. Mateo 16:4. Cristo les dice a los discípulos. Hay algo muy importante, que en el requisito para seguir a Cristo es morir todos los días. Aquel que quiere salvar su vida la perderá, y aquel que pierde la vida por el reino, este vivirá. Mateo 16:4 dice entonces Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser seguidor mío, si alguno quiere conocer, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. El segundo requisito que detiene el crecimiento espiritual, la madurez espiritual, si nosotros no lo ponemos en cuenta, Mateo 6:33, lo vimos en la predicación pasada, esto, si no se tiene en cuenta, morir todos los días a nosotros mismos y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, nuestro crecimiento espiritual se va a detener. Se detiene hasta que estamos secos, estancados y no sabemos qué está pasando. Es porque no nos negamos a nosotros mismos todos los días y no buscamos a Dios primeramente. Jesús les dice, examinen sus prioridades. ¿Qué es lo que ponen primero? Repito, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Pongo primero las riquezas, pongo primero los placeres, el cumplimiento de mis sueños, metas. ¿Qué es lo que yo pongo primero? Cuando yo pongo primero el reino de Dios y su justicia, empiezo a crecer espiritualmente y estoy en la voluntad de Dios. Crecemos espiritualmente. Mucha gente se pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pero si yo quito de lado esos dos requisitos, morir todos los días a mis deseos, prioridades, placeres, metas, estoy haciendo la voluntad de Dios porque es un requisito de un seguidor de Cristo, un discípulo, y luego buscar el reino. Primero están los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios me pide hoy en día? Puedo ser esposo, esposa, trabajador, hijo, amigo, lo que sea, Dios tiene una voluntad. Primera Tesalonicenses 3, la voluntad de Dios es la santificación. ¿Qué quiere decir? Que nos apartemos cada vez más para Dios. Esos dos requisitos sirven para crecer en Cristo y estar dentro de la voluntad de Dios y estar seguros en la voluntad de Dios. Entonces hoy vamos a ver con esta pequeña introducción el dominio propio. La falta de dominio propio produce muchísimo daño. Si nos dejamos llevar por nuestros deseos, nuestras pasiones, vamos a causar problemas, vamos a causar vergüenza. Y a lo largo de la historia, mucha gente ha quedado en vergüenza por no tener dominio propio, tanto ministerialmente como mundanamente. Muchas vidas se han perdido, muchas muertes. Estaba leyendo hace 4 días en Madrid una pelea de 2 personas, 2 jóvenes en una calle en Madrid, Argentina. Volvió esta persona a su auto, recogió un cuchillo en Tramontina y fue y se lo clavó en el pecho, en el medio del corazón, hace 4 días. Esa persona no pudo controlar sus impulsos, fue y mató a esta persona en la calle, plena calle, una discusión, no se pudo controlar, no tuvo dominio, fue y mató a esta persona. 20 años tenía este joven. Y por lo que decían en la justicia, va a estar encerrado de 8 a 25 años por no poder controlar sus impulsos, sus emociones, sus acciones. Entonces, la Biblia nos enseña que la falta de dominio propio te va a llevar a pecar, te va a hacer vulnerable. La falta de dominio propio te va a traer vergüenza y va a afectar a las demás personas. Y esto resulta en vergüenza, luto, como estábamos hablando recién, de este asesinato en plena calle, un cuchillo tramontina clavado en medio del corazón, esta persona murió, luto, dolor, faltó controlarse, faltó dominio propio.
El dominio propio, si no está en la vida de los cristianos, también trae inseguridad, inmadurez espiritual, trae tibieza porque no ha entendido que hay que morir todos los días para hacer la voluntad de Dios y hay que buscar de Dios todos los días para hacer su voluntad. ¿Qué digo yo con un cristiano bíblico y su madurez? Que un cristiano bíblico es el que ha entendido que Dios ha tenido misericordia desde antes de la fundación del mundo, como vimos en Juan 6. 1 Corintios 2:10 dice que el Espíritu Santo mora en nosotros, que fue dado por Dios. Y el cristiano bíblico es la persona que ha entendido que dejó de ser esclavo del mundo para ser esclavo de Cristo. Había un pastor que decía, no hay nadie en este mundo que no sea esclavo. O sos esclavo del pecado o sos esclavo de Cristo. No hay otra. Somos esclavos en este mundo o de Cristo o del pecado. La Biblia nos enseña, repetimos, que somos escogidos de Dios, pero que antes, en Romanos 5:10 dice que éramos enemigos de Dios. Antes de venir a la cruz, antes de la misericordia y gracia de Dios, dice así, porque si siendo enemigos, fíjese, éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, intermediario Cristo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por la vida. En Efesios 2, versículo muy conocido, ustedes antes estaban muertos en sus delitos y pecados, y ahí es donde sale Dios al encuentro. Sale Dios de que estamos muertos espiritualmente, Dios sale al encuentro, nos da vida, nos da gracia, nos hace conocer y entender el Evangelio, nos hace nacer de nuevo. Juan 3:3 habla del nuevo nacimiento. Que Dios te infunde vida espiritual en ese ser muerto, pecador, para que ese pecador pueda ver el reino de Dios, pueda conocer la voluntad de Dios. Y esto prácticamente, bíblicamente hablando, es un acto soberano de Dios. ¿Por qué lo quiso Dios? Por amor. Juan 3:16. Después dice que Dios nos hace nacer, pero que no fue porque yo quería nacer, sino que los que nacen de nuevo, Juan 1:12 y 13 dice, no de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vemos el monergismo, vemos cómo Dios trabaja en nuestra vida y es Dios quien produce el querer como el hacer, como su buena voluntad, pero cuando nos hace nacer, Dios nos llama de las tinieblas a la luz. Yo siempre repito y hago una diferencia entre un cristiano bíblico y un cristiano que dice ser bíblico. El Salmo 32, versículo 8, es un salmo muy conocido que habla acerca del llamado que produce Dios al servicio y el llamado que produce Dios a las personas que no se sujetan al Señor, que esperan algo para actuar, que han dejado de lado buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que han dejado de lado negarse todos los días a sí mismo. Buscan algo que es ya la voluntad de Dios, es sujetarse. Ahí es cuando Dios actúa angustiosamente, a veces, si lo hemos visto, para que puedan volverse y vivir en su justicia y su obediencia. El Salmo 32:8 te dice, te haré entender, te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, y esto es tajante, dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y freno, porque si no, no se acercan a ti. Tiene que salir Dios y sujetar a estas personas. La traducción lenguaje actual es más clara y dice a los llamados de Dios, los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender. Para acercarse a ellos y poderlos controlar hay que ponerles rienda y freno, no seas tú como ellos. Hay algo tajante que es en el servicio a Dios, el llamado de Dios. Entonces la Biblia enseña en el dominio propio, significa controlar nuestros impulsos. ¿Sí? Vamos primero, ¿cómo estamos de impulsos? Controlar nuestras emociones, controlar nuestras pasiones, tener autocontrol, paciencia en las pruebas. Nos hemos cansado de ver qué dice Santiago, gozaos en la tribulación, porque la tribulación que va a producir, paciencia. ¿Cómo estamos de la paciencia en las pruebas de Dios? Esto no es fácil de lograr, descansar en una prueba de Dios, pero lo podemos hacer gracias a la cruz, gracias al Espíritu Santo morando en nosotros. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, que es el versículo principal
que nos lleva en esta seguidilla, en esta serie acerca del crecimiento espiritual. Segunda de Pedro 1:5, el apóstol Pedro nos enseña que hay un camino a seguir para crecer espiritualmente, hay un camino a seguir para tener dominio propio, tener autocontrol, saber controlar nuestras emociones, pasiones, deseos, lo que hacemos. Y el apóstol Pablo nos dice, segunda de Pedro 1:5, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Vamos de nuevo. Ya tenemos fe, sabemos que somos escogidos de Dios. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que poner diligencia, responsabilidad. A nuestra fe, a lo que nosotros creemos, vamos a ponerle virtud. Luego esa virtud, el acercamiento de Dios, el conocimiento, vamos a ponerle conocimiento. Y ese conocimiento nos lleva al dominio propio. Luego el dominio propio, paciencia, a la paciencia es piedad, a la piedad afecto fraternal, amor. Nos damos cuenta que es toda una seguidilla donde vamos creciendo desde la fe hasta el dominio propio, conocimiento, virtud. Y eso es un camino que produce Dios. Versículo 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros, hasta el dominio propio, y abundan, no os dejarán estar ociosos y ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ahí vemos en la seguidilla, en la serie, cómo crecemos espiritualmente, y en la traducción lenguaje actual, que es más clara todavía, dice, por eso mi consejo es esto, dice Pedro, pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios. Segundo punto, esforzarse por hacer el bien. Tercero, procurar conocer mejor a Dios. Cuarto, dominar sus malos deseos, además ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo amar a todos por igual. Lo vemos en la Reina Valera 1960, traducción lenguaje actual. Repetimos, esto no lo podemos hacer en nuestra carne, sino lo podemos hacer a través del Espíritu Santo. Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el tiempo de Cristo. Todo lo que nosotros hacemos en la iglesia es seguir conociendo de Dios, tomamos todos los días al estudiar, los domingos, los martes, cada vez más palabra, cada vez más conocimiento de Dios. Sabemos lo que le gusta a Dios, lo que quiere Dios de nosotros, su voluntad. Y hay un versículo muy conocido que es el Proverbio 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Cómo voy a saber crecer en sabiduría si no sé qué es el temor de Jehová? Si no sé qué es lo que quiere Dios, lo que no quiere. Cuando yo sé qué es lo que quiere Dios y lo que no quiere, tomo la buena decisión y empiezo a crecer en sabiduría, porque hago primero la voluntad de Dios, muero a mí mismo y busco primero a Dios. ¿Qué sucede con una persona que no ha crecido espiritualmente? Una persona que no ha tomado los recaudos necesarios para crecer, porque no se ha tomado en serio el Evangelio de morir todos los días y seguir a Dios todos los días. Cuando estás en el ministerio, lo que sucede son llamados, son personas que buscan, y los llamados frecuentes son por estos temas: depresión, malestares, desinformación, tristeza recurrente, personas que vuelven al pecado, tienen recaídas diarias, no conciben entender la lucha contra el pecado, no encuentran la voluntad de Dios, van y vienen, no se afirman, culpan a Dios de consecuencias de sus actos y no producen frutos dignos de arrepentimiento, sino que se conforman solamente con asistir los domingos a una iglesia y decir, ya está, ya soy cristiano, pero me olvido de que para crecer todos los días debo morir al martín, vivir para Cristo y primero buscar el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Hebreos 5 es interesante conocer, ver que el dominio propio, como dice Pedro, está antes. Para que yo tenga dominio propio, para que sepa controlar mis emociones, está la palabra conocimiento.
¿Qué es conocimiento? Del griego es epistemos. Hay una rama de la filosofía que es la epistemología. La epistemología es el conocimiento que analiza la naturaleza, el origen, el alcance, la validez de las cosas. Cuando alguien te pregunta, ¿cuál es tu base epistemológica? ¿De dónde sacas todo tu conocimiento vos? Es la Escritura. Yo de la Escritura conozco lo bueno, lo malo, todo lo que Dios tiene sobre mí. Eso es epistemología. Y el apóstol Pedro utiliza epistemos. Y yo te voy a decir qué es epistemos. También es epignosis, que significa conocimiento ético, divino de Dios, que es preciso y correcto. O sea, yo quiero tener dominio propio, tengo que tener primero conocimiento de Dios. ¿Cuál es el conocimiento? Es un conocimiento ético de Dios, un conocimiento divino de Dios y que es preciso y es correcto. El apóstol Pablo en Filipenses 1:9 también dice, y esto pido en oración, que vosotros abundéis aún más en epignosis, en conocimiento, que es, el apóstol Pablo dice, Filipenses 1:9, repito, yo quiero que ustedes abunden en conocimiento ético, en conocimiento divino de Dios, en un conocimiento preciso de Dios, en un conocimiento correcto de Dios. Abunden en conocimiento preciso y correcto de Dios. Eso es lo que pide el apóstol Pablo. Hebreos 5:13. Hebreos 5:13 es muy bueno porque te ayuda a entender antes de la apostasía que el apóstol que habló a Hebreos da a entender que la apostasía se produce por el desconocimiento. La apostasía se produce porque la persona no ha crecido espiritualmente. La apostasía se produce porque la gente no quiso conocer a Dios precisamente, éticamente, divinamente. Dejó de lado el conocimiento de Dios y se basó en otras cosas. Repetimos, el desconocimiento es la base de la apostasía. La apostasía es volverse atrás. La apostasía es estar en una iglesia, estar un tiempo, irse, no volver más, volverse atrás. Hebreos 5:13 dice, el autor de Hebreos dice, la leche, la información que tiene la leche es para los inexpertos en la palabra. Está hablando de la alimentación de los cristianos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. ¿Sí? El que todavía está hablando cosas livianas del Evangelio es inexperto en la palabra de justicia, dice. Porque es niño, no ha crecido espiritualmente, no ha crecido en conocimiento ético de Dios. Versículo 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para que los que por el uso de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Estas personas ejercitadas en el discernimiento del bien y el mal son las que conocen qué es lo que quiere Dios, qué es lo que está bien para Dios, qué es lo que está mal, qué debo hacer, qué no debo hacer para seguir creciendo. Continúa y en Hebreos 6 dice, por tanto, versículo 1, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Fíjese que terminó hablando del conocimiento y dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, dejando ya todo el conocimiento de Cristo, ¿vamos a dónde? A la perfección, dice. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, son cosas muy importantes. El arrepentimiento, obras muertas, la fe en Dios, el bautismo, ¿qué más dice? La imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Yo me pongo a ver todas esas cosas, son cosas importantes, pero el apóstol que habla a los hebreos le dice, vamos a la perfección, ya dejen de andar hay que imponer manos, no hay que imponer manos, el arrepentimiento, el conocimiento de Cristo. Vamos adelante, sigamos conociendo a Dios mayormente. Eso es lo que pide el autor. Entonces, Gálatas 5:22. Veíamos que el conocimiento está muy relacionado a la apostasía. Las personas que caen en la apostasía es porque no tomaron en cuenta
el conocimiento del divino ético de Dios y estuvieron en otra cosa. Gálatas 5:22 dice, habla del dominio propio y es un fruto del Espíritu Santo. El cristiano tiene el Espíritu Santo, por lo tanto, tiene este fruto. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Sabe controlar sus emociones, sabe poner en primer lugar el Evangelio, el reino y sabe negarse a sí mismo para seguir creciendo espiritualmente. ¿Cómo voy a crecer entonces espiritualmente? Negándome a mí mismo todos los días, buscando el reino de Dios y su justicia primero. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 7. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 7. El apóstol Pablo escribe desde una cárcel húmeda, oscura, en el 67 después de Cristo, a Timoteo, un joven pastor que está sirviendo en Éfeso, servidor fiel. Estuvo en el segundo y tercer viaje misionero del apóstol Pablo, viajó a Troas, Filipos, a Corinto. Y el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le da ánimo, le da fuerza, lo anima, lo fortalece en dificultades y pruebas. Segunda de Timoteo 1 del 3 al 7. Testificando de Cristo tiene por título. Dice así, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, Timoteo, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida, una fe no fingida, una fe neta, una fe bíblica, una fe cristiana, la cual primero habitó en tu abuela Loida, tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, Timoteo. Versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que hay en ti. ¿Cuántas veces hemos escuchado, aviva el don de Dios que hay en ti? Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, aviva lo que Dios puso en ti. Por la imposición de mis manos. Versículo 7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Si sos cristiano, si naciste de nuevo, si vivís bajo la voluntad de Dios, tenés el Espíritu Santo. Y un fruto del Espíritu Santo, de que Dios habite en vos, es el dominio propio. Hombre y mujer, es un riesgo no dejarse controlar por el Espíritu Santo a través de la voluntad de Dios que conocemos. Repetimos que el dominio propio es algo indispensable, que acarrea vergüenza, acarrea muertes, acarrea un montón de cosas. Entonces debemos aprender a crecer en este fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Epignosis, a través de conocer cada vez más el carácter de Dios, conocer la divinidad de Dios. Y repetimos, este fruto debe crecer y abundar, dominarnos cada vez más a nosotros. Salmos 119, versículo 1, 4 consejos para crecer en nuestro dominio propio. El Salmo 119, versículo 1, título Excelencias de la ley de Dios. El Salmo 119 habla de controlar nuestros pies, a dónde vamos, qué hacemos con nuestras actividades. Salmo 119 te dice así, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Querés crecer espiritualmente? ¿Querés seguir creciendo? ¿Querés seguir madurando? Entendiendo, conociendo, teniendo cada vez más paz, amor, gozo, dominio propio. Fíjate por dónde andás, que tus caminos que anden en la ley de Jehová. Fijémonos dónde andamos caminando, los lugares que nosotros habituamos para seguir creciendo en el Evangelio. Romanos 12, 21. ¿Qué va a suceder para seguir creciendo en dominio propio cuando nos hagan daño? Cuando nos culpen de cosas que no hicimos.
Cuando un vecino nos haga daño, cuando una persona nos haga daño, cuando nos agravie, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a crecer en dominio propio? Romanos 12:21 es un versículo muy conocido. Para memorizar las escrituras, lo mejor es memorizar por versículo, por número. Repetimos, capítulo 12, versículo 21, lo damos vuelta y memorizamos. No seas vencido por lo malo, sino que vence el mal con el bien. Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Si hacemos estas cosas, cada vez más nos edificamos, crecemos espiritualmente y cada vez más tenemos mayor dominio propio sobre las personas que nos hacen daño. Crecemos en dominio propio y vamos a crecer en paz, en amor, en seguridad, en bondad. Y eso es toda una cuestión, como dice Pedro, va como por escalones. Primero tenemos fe, después virtud, a la virtud conocimiento. Una vez que conocemos a Dios empezamos a crecer en dominio propio y vamos al amor, que es la plenitud. Timoteo 1, versículo 8. 1 Timoteo 1:8 dice, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, y dice autocontrol. Timoteo dice, dueño de sí mismo. ¿Te sabés controlar qué estás haciendo, dónde estás caminando, lo que decís, lo que haces como cristiano? Versículo 9, retenedor de la palabra fiel, como ya ha sido enseñada, para que también puedas exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. El dominio propio te va a ayudar a controlar todas tus emociones, pasiones e incluso en aquellas cosas que para vos no te traen un beneficio, pero sabés que estás haciendo la voluntad de Dios. Cuando más nos sometemos a la voluntad de Dios, más crecemos en dominio propio, en las decisiones que tomamos, en lo que hablamos, en lo que no hablamos. Santiago 1, 19 y 20, cuarto punto para crecer espiritualmente en el dominio propio, porque son las cosas que más habitúa a un cristiano, a donde camina, lo que hace, lo que habla. Santiago 1, 19 dice, tiene por título, hacedores de la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Veíamos el episodio de este asesinato en la calle. Yo repito, vamos a tomar una decisión así fuera de sí para después arrepentirnos, o vamos a negarnos a nosotros mismos, buscar primeramente el reino de Dios y justicia, y vamos a tomar una decisión sabia, que es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para enojarnos, para irarnos. Repetimos, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esta persona que asesinó a este joven de 20 años se va a comer de 8 a 20 años en la cárcel por ese asesinato, por no poder controlar su ira. Repetimos, volvemos al comienzo, queremos seguir creciendo en dominio propio, queremos seguir creciendo espiritualmente, entendimos que fuimos escogidos de Dios. El apóstol Pablo nos repite, vístanse como escogidos de Dios. Siempre en nuestra cabeza, nuestro yelmo, la salvación, porque la salvación no es nuestra, sino es de Dios. Entonces, para crecer, morir todos los días a nosotros mismos. El Martín muere todos los días y tiene que hacer la voluntad de Dios, aunque cueste. Y aunque cueste refrenar la lengua, aunque cueste refrenar pensamientos, aunque cueste refrenar los pies, las cosas, tengo que hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pablo a Timoteo le dice, el fruto del Espíritu Santo va a producir obediencia, una vida recta y un juicio moral, desde adentro hacia afuera. Desde adentro hacia afuera. Una persona madura que ya anda en dominio propio,
una persona que ha conocido el Evangelio, una persona que ha crecido en integridad, en dominio propio, una persona que se deleita en la ley de Jehová. El Salmo 1 habla de una persona que se deleita en la ley de Jehová, que dice qué hermoso que es la ley moral de Dios, qué perfecto que son los 10 mandamientos, qué perfecta que es la Escritura. Dice así, ¿cómo es una persona que sigue creciendo porque ama la palabra? Dice que esa persona que medita de día y de noche, que crece espiritualmente, dice que será como un árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, ¿sí? Da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esa es una persona que ha entendido la sabiduría de Dios, esa es una persona que ha entendido lo que es el dominio propio, autocontrolarse y hacer la voluntad de Dios. Es una persona que ha entendido que el Evangelio son las buenas nuevas de Dios para con nosotros como escogidos de Dios. Levantarnos todos los días sabiendo que por amor fuimos escogidos, vivimos para Cristo, crecemos espiritualmente y esa es nuestra vida, nuestra voluntad. Oramos. Padre, en el bendito nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, por tu palabra, te agradecemos, Señor, porque tú a través de tu palabra nos enseñas, nos exhortas, redarguyes, nos haces comprender cuál es tu voluntad, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos haga recordar tu palabra, Señor, nos haga instruir en justicia, en verdad, para saber sopesar qué hacemos delante tuyo, Señor. En el temor de Jehová, en tu temor, Señor, queremos andar para crecer en dominio propio, en amor, en conocimiento, Señor. Ayúdanos y darnos, Señor, un deseo de seguir conociéndote cada vez más, un deseo de servirte, Señor, un deseo de poder predicar, Padre, en el nombre de Jesús, un deseo de poder evangelizar, un deseo de poder estar en tu obra, trabajar, Señor, para que tú seas glorificado, para que yo abunde más en frutos dignos de arrepentimiento, para que yo crezca en amor, paz, gozo, benignidad, bondad, templanza, dominio propio, Señor. Te agradecemos por cada uno de los congregados en esta noche, Señor. Ayúdanos, guíanos, guárdanos, tráenos a tu palabra, danos paz, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.